acompañe en su Biblia el libro de Efesios. Efesios, capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 14 al 21. Pues gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, gracias por este momento y esta oportunidad que tú nos has dado de que podamos este día congregarnos nuevamente, oh Dios y buen Padre Todopoderoso, tratando de llevar la palabra al corazón necesitado, Padre, a cada uno de los hermanos que se han acercado del lugar. Oramos para que tú les bendigas y a la vez también puedas hacer llegar a ellos esas peticiones de sus corazones, que cada una de ellas puedan ser sinceramente contestada por ti. Esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, porque hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14, lo leamos todos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, por manifestar la bondad y la belleza de tu palabra sobre este pueblo. Gracias por manifestar el entendimiento que das a través de tu Santo Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, en oración, clamamos para que todos y cada uno podamos recibir la parte que nos corresponde conforme esta palabra habla a nuestra vida. Y hemos orado, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues vemos en una de las cartas del apóstol a la iglesia de Efesios cómo él manifiesta ese amor por los hermanos, ese amor, ese sentimiento que excede a todo conocimiento, y pone delante de ellos unas palabras en oración para poder enseñarles a cada uno de ellos hasta dónde llega el amor de él por ese pueblo. Yo le he titulado el sermón, hermanos, Orando por los demás. Dígale al que está a su lado: oro por ti. Y podemos ver cómo el apóstol, en su conocimiento y en su entendimiento, manifestó estas palabras de oración a esa iglesia de Efesios, para que ellos pudieran ver que hay necesidad de que uno debe de orar por otros. Hay circunstancias en que a veces no basta solamente lo que nosotros oramos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos, sino también lo que los demás puedan hacer en oración por cada uno de nosotros. Vemos que la palabra de Dios nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba manifestando el apóstol? El apóstol no estaba dando una doctrina o diciendo de esta manera hay que hacerlo, sino más bien estaba dando una postura, estaba mostrando algo muy importante en la vida de todos los seres humanos. Diga: humildad. Eso debemos de nosotros mostrarlo en todo momento a nuestro Dios Todopoderoso. Estaba mostrando entrega
buscó la manera de cómo humillarse, la manera de cómo mostrarle a Dios que Él se estaba entregando por completo, no solamente a sus deseos, sino que también a los deseos de cada uno de los hermanos que estaban en esa iglesia en Efesios. Y la importancia de esto nos muestra cómo Él lo manifiesta. Doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Todopoderoso. Nos hemos dado cuenta que han habido situaciones en las cuales el hombre ha tenido que doblar sus rodillas ante otro hombre. Si no hemos hecho ante otro hombre, ¿por qué no lo podemos hacer ante el Todopoderoso? Y podemos retomar la situación, podemos retomar la posición del apóstol y podemos darnos cuenta de que doblar nuestra rodilla ante Dios muestra esa sumisión de cada uno de nosotros. ¿Cuántos son sumisos? ¿Verdad que nadie? Amén. Aleluya. O sea que estoy tratando con gente tremenda aquí. Pero ¿sabe qué? El poder de Dios es el que lo va a cambiar a usted, no yo. Él lo va a hacer sumiso si usted no lo es. Y hermana también, usted si no es sumisa, entienda por qué se salen las cosas fuera de orden en el hogar. Entienda por qué de momento tienen que hacer las cosas que le hace. Porque la sumisión deja mucho, dice mucho y hace mucho. Y podemos ver cómo el apóstol en estas palabras muestra con toda claridad: doblo mis rodillas. Y hermanos, a veces nosotros, nuestro ego, nuestro yo, no nos hace doblar nuestras rodillas, porque estamos pendientes de qué van a decir. Dóblela o no la doble, siempre van a decir algo. Mire el que está a su lado, dígale si es cierto. Siempre van a decir algo. Entonces, mejor que en vez de que el hombre esté diciendo algo, que algo esté diciendo nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque doblamos nuestras rodillas ante las necesidades, ante las situaciones, las enfermedades, los problemas y todo lo que viene a la vida del hombre. Y esta es la importancia y esto es lo que marca la diferencia del apóstol entre muchas otras personas, porque él está manifestando todas estas cosas y muestra con todo orgullo y reitera esas palabras como él lo sabe decir en otras ocasiones: por esta causa. ¿Cuál sería la causa? Todos los acontecimientos, todo lo que acontece en la vida del hombre. Si nosotros tenemos muchas causas por el cual debemos de doblar nuestras rodillas, tenemos muchas causas por el cual debemos de decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, arrodillado, listos y preparados para poder llevar esa palabra de bendición y poder recibir esa bendición. ¿De dónde? De lo alto, hermanos. Algo le llamó la atención a un carro que se quedó ahí parado. Si le llamó la atención a ese carro que estaba afuera parado, le ha llamado la atención a usted también. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios. Estamos mostrando por qué debemos de doblar las rodillas. ¿Cuándo creen que en estos días es cuando más debemos de estar arrodillados? Y si usted no quiere estar arrodillado, ore parado. ¿Cuándo le gusta orar parado? ¿Cuándo le gusta orar acostados? ¿Cuándo le gusta orar sentados? Usted hágalo como se sienta bien, pero muéstrele esa sumisión, muestre esa humildad, muestre esa entrega a nuestro Padre Celestial, muéstrele que usted lo hace porque hay algo que llama la atención en su vida. Y el apóstol lo manifiesta de esa manera y enseña en todo momento y da esas instrucciones a cada uno de las iglesias para que entiendan que esa era la postura que él había adoptado ante el Todopoderoso. ¿Alguna vez se ha preguntado qué postura va a adoptar usted ante el Dios y Padre Todopoderoso, hermanos? Pero él tenía esta manera de cómo llegar al Señor. Y él asumía durante su oración esa posición para poder mostrar su actitud de sumisión, de reverencia y de pasión intensa por las cosas que Dios había traído a sus vidas. Aleluya. ¿Cuántos tienen pasión por Cristo? Háganlo por Él. A veces hemos creído más en lo que nos dicen los hombres y dejamos aparte
la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? La Biblia. Mas la palabra de Dios nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de ¿dónde? De su gloria. Esa palabra, el versículo 16, nos da una enseñanza plena. ¿Para qué? Para que el Señor os dé. Pero si usted se da cuenta, el apóstol quiere que usted pueda entender lo que dice el versículo anterior. ¿Por qué? ¿De quién toma nombre quiénes? Toda familia sobre la tierra, para que el Señor te pueda dar. Y esta palabra cuando manifiesta en el versículo 15 que dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, es para que Dios te pueda dar. Y esta palabra está manifestando a aquellos que ya murieron y a aquellos que estamos vivos en Cristo. La diferencia, no el mundo, sino en el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, que cuando dice para que usted se da cuenta, ¿a quién le va a dar? A todas aquellas familias. Los que ya murieron están en la gloria de Dios, pero los que viven están en la presencia de Cristo. Él es el que va a hacer la diferencia. Él es el que va a dar conforme a qué cosa, a sus riquezas. Hay cosas que a veces son limitadas para cada uno de nosotros, pero Él tiene conocimiento de lo que nos puede dar. Él sabe de lo que usted está padeciendo y de lo que usted está pidiendo. Él lo sabe, pero también sabe que usted es un gran malcriado, sabe que usted es un gran enojón, sabe que usted se molesta, sabe que si no se lo da a usted empieza a cacarrabiar y a hacer y a decir. Pero Él quiere que usted aprenda a quitar todas esas cosas que son en usted primero y a ponerlo a Él primero en su vida. Por eso esta palabra es bien importante cuando dice para que usted conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder. ¿Qué significa fortalecidos? Tener fuerza. Pero nosotros nos damos cuenta que nuestra fuerza física no excede nuestra fuerza espiritual. Entonces, el apóstol manifiesta para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué significa? Primeramente, fortalece el espíritu. Las fuerzas que no podemos ver, las fuerzas que vamos a necesitar para fortalecer al hombre físico. Muy diferente. Aquí hay hermanas que pueden levantar al marido fácil y tirarlo. Y hay otras que ni siquiera el plato de comida pueden levantar. Pero ¿de dónde sacan esa fuerza? ¿Sabe de dónde? Enójela. Enójela, ya va a ver usted. Yo le digo, hermanos, una vez vi una mujer, era más chiquita que el marido, lo agarró no sé cómo del pelo, miren, y le tiraba tipo uppercut, tipo Mike Tyson, así, ¿ven? Pero cuando le daban, no era nada, ver cómo la cabeza del tipo se venía para acá, y el hombre metiendo la mano tratando de evitar que le dieran. La mujer. ¿Qué es lo que hace Dios? Fortalece ese espíritu de cada uno de nosotros. Nos da oportunidad para que no lleguemos a tener que usar la fuerza física entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque necesitamos más la fuerza espiritual para poder sobreponernos a este mundo y a las acechanzas que este mundo tiene para con nosotros. Y la palabra de Dios, cuando nosotros le ponemos orando por los demás. Yo siempre que hablo de esto pregunto ¿cuánto oran por los demás? Solo un amén. Y la felicito, hermana, porque creo que hasta por mí ha de orar. ¿Sabe qué? Es verdad. Cuando tú haces algo por otro, Dios está haciendo el doble para abastecerte. No sé si me entendieron. Si tú estás orando por alguien más,
Dios no solo te fortalece a ese alguien, también te fortalece a ti. ¿Para qué? Para que tengas fuerza para orar por muchos otros más. ¿Saben por qué? Dios no es egoísta. Dios no está pensando solo en él. Porque desde el momento que creó al hombre, cuando dijo hagámoslos a imagen y a nuestra semejanza, no digo hagámoslo a mi imagen, digo a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué significa? Que había incluido la Trinidad, había incluido a los que estaban allí con él, y estaba viendo que había mayor esperanza en crear algo que se pareciera que hacer algo que nada que ver. Por tanto, cuando usted levanta esas oraciones, así como el apóstol, por el amor que él sentía hacia esa iglesia, comenzó a orar por ellos. ¿Tenemos idea del poder de la oración? ¿Alguno? Cuando usted ora, suceden cosas. Y las cosas no suceden simple y sencillamente así. Sucede porque hay una manifestación divina en su vida. Pase lo que usted esté pasando, levante sus oraciones. ¿Cuántos se levantaron hoy con una gran sonrisa y un gran gozo y alegre de haberse levantado? Ore y dele gracias a Dios. ¿Qué tal si mañana se levanta empurrado? Si se levanta enojado, molesto. ¿Qué tal si el día no le fue como usted esperaba? Pero con el poder espiritual que Dios manifiesta en su vida, venga lo que venga, usted está arriba de todas las situaciones. Mas la palabra de Dios nos dice, para que habite Cristo por la fe, ¿a dónde, hermanos? En vuestros toques, en vuestros corazones. El apóstol está manifestando algo en el cual nos está dando una enseñanza, nos está haciendo poder ver que todo creyente es habitado por algo fenomenal, algo espléndido, algo estupendo, algo maravilloso, algo grandioso, algo de maravilla, algo que hace cosas que no podemos entender, y es el poder de Cristo en nosotros. ¿Hay alguien que cree que tenga poder? Tenemos poder en Cristo, hermanos. Y la palabra de Dios, cuando dice para que habite ese poder, ¿y por medio de qué? Por lo que no se ve, la fe. La fe es lo que hace que ese poder habite en usted. Mas la palabra dice que habite en vuestro corazón a fin de que, arraigados y cimentados en amor, nos enseña que debemos de estar bien parados, sostenidos, bien agarrados ¿de qué? Del Todopoderoso Jesucristo. Por la fe. Si usted ha venido hoy porque usted tiene fe, usted ha venido con la esperanza de que por su fe usted recibe, recibirá y ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. ¿Qué ha hecho? Cada quien sabe lo que le ha hecho. Cada quien sabe lo que le había hecho. Y cada quien sabe lo que le hará. Y cada quien está esperando que le haga hoy este día. Por la fe. Y estas palabras se manifiestan para que usted pueda creer y se pueda dar cuenta de todo lo que el Señor hace. Váyase a Juan 14:23. Cuando lo tenga me da un amén. Juan, atrás de donde estamos. 14:23. Gloria sea al Señor. ¿Qué dicen esas palabras? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, amén. ¿Qué es lo que va a guardar? Ahí yo quiero que usted pueda manifestar algo. Por la fe usted guarda la palabra del Todopoderoso. Y estas palabras, en el contexto cuando nos dice que respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¡Qué intercambio! ¡Qué intercambio nos ofrece el Señor!
O sea, solo por amar la palabra, el Padre lo va a amar a usted. ¿A dónde ha visto usted eso en la faz de la tierra? Si todos estamos viendo cuánto me vas a dar, cuánto voy a conseguir. Y estas palabras se manifiestan con un gozo tremendísimo. Mas dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué significa? Tenemos dónde habitar, tenemos dónde estar, tenemos con quién acompañarnos, tenemos con quién hablar, tenemos con quién compartir. ¿Por medio de qué? Fe. Solo tiene que tener fe y las cosas empiezan a cambiar. Váyase a Colosenses. Poco adelante donde están, busquen Colosenses, capítulo 1, versículo 23. 1:23. Cuando lo tenga me da un amén. Lo leemos que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en ¿qué? En la fe. Ahí está. ¿Alguno ha estado en alguna lancha o cayuco o barco? ¿Alguien ha ido en esos tipos de... Vaya, ¿cómo se siente usted arriba del agua? Ahora, yo le digo, cuando ya esté a medio mar, bájese a ver si va a estar parado y cimentado y fundado y todo sobre el agua. ¿Verdad que no se puede? Pero adentro de la lancha, ¿cómo estamos? Así es la fe en Cristo Jesús. Que usted, mientras esté en Cristo, está fundamentado. ¿Qué dice el cuento del lobo y los ositos? Que sopló y sopló, y todas las casas que habían hecho de barro y de paja se fueron, pero cuando hicieron algo cimentoso, algo poderoso, así como es la fuerza del poder de Cristo, no lo mueve nadie. Y es por eso que le hice ese símil de la barca y el mar. ¿Por qué? Porque podemos ver la diferencia de estar cimentado en Jesús. Que a donde usted está, siempre está parado, firme, como debe de ser. Y estas palabras nos enseñan algo muy precioso. ¿Por qué? Porque nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, ¿de qué cosa? De la esperanza. O sea, que hay un acompañamiento cada vez que usted viene a la iglesia. Usted viene con la fe y viene también la esperanza de que usted, por medio de la fe, va a tener la paciencia de poder recibir lo que usted está esperando. No lo digo yo le transmito conforme la palabra y el Señor me da el conocimiento, porque nos dice con toda claridad: y sin moveros de la esperanza de ¿quién? Del Evangelio que habéis oído, hermano. ¿Qué es lo que marca cada día la diferencia en su vida? Mientras más usted oiga la palabra de Dios, más va a hacer efecto en usted la palabra. Más lo va a transformar, más beneficio va a traer a usted, más va a conocer usted, porque dice, el cual se predica en toda la creación. ¿Qué significa? Que desde los tiempos que el Señor hizo conocer la palabra, se ha venido predicando. ¿A qué vino su Hijo? A predicar la palabra. ¿Qué vinieron los discípulos? Predicando la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Predicando la palabra. ¿Qué está haciendo usted? Suponemos que predicando la palabra. Si lo dice la palabra, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Significa que él, al haberse hecho ministro, comenzó a predicar y a esparcir la palabra de bendición. Volvamos nuevamente allá a nuestro libro de Efesios, versículo 18, que nos dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué está enseñando el apóstol con esto? El apóstol está manifestando cosas maravillosas. ¿Por qué?
porque estamos mostrando estas 4 características para que podamos entender de que estas no son diferentes del amor, sino el esfuerzo literario del apóstol para describir su verdad. Él está describiendo una verdad. Podemos darnos cuenta que allá el libro de Romanos también hace mención a esas palabras del apóstol. Habla de la anchura y la altura y todo. Romanos, me parece que Romanos 8, pero habla conforme a todos este contexto que el apóstol está mostrando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver y entender. Busque Efesios 1:18. Váyanse un poquito atrás. Amén. Nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, hay esperanza a la riqueza de que hemos sido llamados. ¿Cuál será la esperanza? Esperar, la fe. Y cuando la palabra habla de riquezas, riquezas se puede manifestar en un contexto de volumen material o en un contexto de sentido espiritual. ¿Cuál de las dos quiere usted? ¿Por qué? Porque la espiritual se va a manifestar con el volumen material. La material se va a manifestar y se va a terminar. ¿Cuál escogería? La espiritual. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo y yo hacemos mayoría, todo lo que tenemos lo compartimos. Y espero que vaya aprendiendo usted y conociendo y dándose cuenta la belleza de la palabra de Dios, cómo el Señor manifiesta estos contextos y este entendimiento a todos y cada uno de nosotros. Podemos ver, volvamos allá a nuestro libro de Efesios, versículo 19 nos dice: y de conocer, ¿qué cosa? ¿El amor de quién? De Cristo. ¿Qué significa cuando usted ha confesado eso? ¿Cuántos aquí han tenido novio o novias? ¿Va? Casi todos. ¿Qué es lo que usted conoce cuando usted entra en un noviazgo con alguien? El amor de la otra persona. Ahora la palabra nos está incitando a que conozcamos el amor de Cristo. Si yo conozco el amor de mi esposa y de mi hijo, hoy yo tengo que tener esa capacidad de poder conocer el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es el amor que excede todo entendimiento. ¿Qué significa? Que van a haber cosas que posiblemente en el momento no la entiendan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué les digo eso? ¿Cuántos tienen niños de 3, 4 años o 2 años? ¿Qué sucede con el niño? Viene el niño y lo mandan a la escuela y viene contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué dicen los papás? Cuando ven que el niño cuenta hasta 10, ¿qué dice? Que ya puede contar. El niño no puede contar. El niño imita. Denle 10 objetos. Vaya, aquí está, cuéntamelo, hijo. Y no lo puede contar. ¿Por qué? Porque le han hecho una repetición de los números para que se los memorice primero. Posteriormente se los memoriza, entonces empiezan a trabajar con agrupados. ¿Qué significa agrupados? Ya empiezan a hacerle grupos de números. 1, para que él entienda, este es 1, una unidad. Y así posteriormente hasta llegar al número 10. Entonces usted le pone los 10 objetos al niño y ahí lo empieza a contar el niño. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esta palabra se manifiesta de una manera que no podemos tener vuelta atrás. Porque nos dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No vamos a entender muchas cosas, pero por amor nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la comprensión, nos va a dar la salida. Mas la palabra dice
en el contexto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos de la plenitud de Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Más dice el versículo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es aquel que es mucho más poderoso? Cristo Jesús. Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros entendemos, de lo que hemos pedido. ¿Cuántos le han pedido al Señor algo y le han dado algo mejor? Yo soy uno. Digo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque he pedido cosas y me lo ha dado mejor. He perdido cosas y me lo ha dado mejor. Me han robado cosas y me lo ha dado mejor. ¿Qué significa? Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de las riquezas. Él es el que tiene todo lo que uno necesita. Y esta palabra lo manifiesta. Váyase a Romanos. Busque Romanos 16, 25. Cuando lo tengan, me dan un amén. Gloria sea a Dios. Dice la palabra de Dios: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Quién puede revelar eso? Jesucristo. ¿Quién es el que te revela tu milagro? Jesucristo. ¿Quién es el que te ampara? Jesucristo. ¿Quién es el que te levanta? Jesucristo. ¿Quién es el que te sana? Jesucristo. ¿Quién es el que te provee? Jesucristo. Volvamos nuevamente allá a nuestro libro de Efesios, que nos dice el versículo 21. A Él sea, y esto es importante, démosle siempre a Dios lo que es de Dios, a Cristo lo que es de Cristo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Glorifiquémosle siempre, hermanos. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho, lo que va a hacer y lo que hará. Más la palabra dice, por todas las edades. ¿Qué significa? Que desde bebé, desde que tenemos conocimiento hasta que todos muramos, hay que glorificarlo. Si todos tenemos una necesidad, todos padecemos de algo, todos nos molesta algo, todos queremos tener. ¿Cuántos no tienen carro, hermano? ¿No quisiera tener un carro usted? Él le puede dar el carro. ¿Cuántos dicen amén? Pero después, ¿por qué va a llorar? Por la gasolina. ¿Por qué? Usted le pidió un carro al Señor y se le dio el carro. Usted no le dijo, Señor, mira, pero ya sabes que el carro es gasolina, los repuestos, la llanta, la batería. Después está chillando usted, el carro ahí parqueado lleno de polvo porque usted no puede comprar la batería. El carro tirado porque usted no le puede comprar las llantas. Entonces, Él le puede dar lo que pedimos, pero tenemos que saber pedirle. Y algo importante, saber que orando, teniendo fe y esperanza, recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, y hoy por eso digo, gloria a Dios, que se alegra y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues gracias te amo a ti, Padre Todopoderoso, por estas palabras que tú has puesto en nuestro corazón. En Cristo Jesús, que el milagro se haga en la vida de nuestros hermanos. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.